Disculpe que no los saludé antes, chicas, chicos, no sé, no los veo. Imagino que deben haber muchas mujeres, más que Sí. varones. Son todas chicas Bueno, acá. me ahorro a todos y a todas. Bienvenidas, es un placer estar aquí, realmente nos han dado trabajo, pero bueno, son problemas de conectividad. Y agradezco mucho la invitación, María Inés, que la hice renegar bastante, les cuento. Y bueno, un gusto de conocer a Valeria. Bueno, ustedes han leído el libro, yo no voy a decir nada nuevo, ¿eh? No tengo. Pero, bueno, me decían hace un rato que el título parece ser provocativo, me lo han dicho muchas veces. No intentó ser provocativo, sinceramente. En realidad es un título que después, si quieren les cuento, tiene que ver una historia personal, que yo hacía muchos años que quería escribir un libro que se llama así. Pero bueno, no sabía qué ponerle adentro. Y tiene que ver con mi escolaridad, ¿no? Porque yo era un chico que, yo supongo, ¿no? Que tenía problemas de aprendizaje cuando era chico. Ahora no sé, pero creo que no. Bueno, el eje de este libro en realidad no son los aprendizajes, los llamados problemas de aprendizaje, sino que es un nuevo abordaje, que es el tema de pensar desde el paradigma de la complejidad. En verdad se podría haber escrito sobre el aprendizaje o sobre la evaluación, que hicimos otro libro con un colega, con Enrique Varés, sobre la evaluación desde la complejidad. Podríamos haber escrito sobre la inclusión, sobre tantísimos acontecimientos sociales, en realidad sobre cualquiera. Porque lo que yo creo es que en general todos, me incluyo, pensamos durante toda la vida desde el pensamiento de la simplicidad. Y bueno, eso nos lleva a tener problemas serios, por eso invito a pensar de nuevo. Desde la complejidad implica pensar de nuevo, a dejar de mirar por el agujero de la cerradura, como se haría desde el pensamiento de la complejidad, donde algo se ve, pero se ve poco. En este caso he encontrado, casi creado ahí una cerradura, bueno, no lo era, donde se ve el árbol, pero no se ve la selva como supone una mirada de la complejidad, o sea, siempre tenemos una mirada sesgada, reducida, y yo entonces lo que creo que tenemos que empezar a pensar es un nuevo modo alternativo al de la simplicidad, que es desde el pensar desde el paradigma de la complejidad. Y pensar pensar todos los acontecimientos sociales, cualquiera sean. Y no digo fenómenos porque no son fenómenos. El aprendizaje no es un fenómeno, es un acontecimiento social, es una construcción. Un fenómeno es otra cosa. El fenómeno está ligado a la, entre comillas, realidad. Y ya no pensar desde la simplicidad porque supone una mirada dicotómica. Piensen si no hemos, valga la redundancia, pensado toda la vida en términos de adentro afuera, incluido excluido, aprende o no aprende, violento o no violento, y la verdad que lo social es mucho más complejo que eso, no es blanco o negro, sino que en todo caso hay otras categorías para pensarlo. Entonces lo que tendríamos que dejar de pensar cuando percibimos un acontecimiento, cuando estudiamos como psicopedagogas, o cuando ejerzan la carrera. Ay, se me fue la imagen. Acá la tengo. Cuando se ejerce la carrera, ¿está bien? Cuando se ejerce la carrera, poder percibir desde la complejidad, no en términos monocausales o bicausales, no pensar en términos de causa-efecto, en las ciencias sociales, y todos los acontecimientos sociales son sociales, valga la redundancia, y todos los sociales complejos. Entonces no podemos abordar acontecimientos complejos desde una mirada simple, no podemos abordar acontecimientos complejos desde una mirada por un agujerito, por un agujero, que a mí se me ocurrió esto de la cerradura, porque creo que de alguna manera grafica lo que percibimos cuando operamos desde el paradigma de la simplicidad, ¿no es cierto? Se reduce a una dimensión de análisis cuando siempre son múltiples, y en realidad en la escuela cuando se reduce a una dimensión de análisis es siempre el alumno, o casi siempre. Y si lo miran desde afuera puede ser el docente. Entonces el problema sería de enseñanza si miran solo al docente, y ya no el problema de aprendizaje si se mira solo al alumno. O si se mira a la escuela o la institución educativa, y bueno, vamos a tener problemas institucionales. Entonces, ¿cómo es esto? Primero vamos a tener problemas. ¿Son problemas estos? Preguntemos, no. ¿Será de aprendizaje? ¿Será de enseñanza? ¿Será institucional según donde pongamos el ojo? Y capaz que no. Yo creo que tenemos que poder
ver alternativas a esto, porque si no estaríamos haciendo una evaluación, un diagnóstico incorrecto y por tanto las intervenciones no serían correctas nunca. Entonces, pensar de la simplicidad, si ponemos, analizamos solo una dimensión de análisis y esa dimensión es el alumno, entonces tendremos problemas de aprendizaje. Pero si la dimensión es otra, el maestro podemos tener problemas de enseñanza. Si la dimensión es la institución, decíamos, pueden ser problemas institucionales. Si la dimensión es la comunidad, serán problemas comunitarios, o serán problemas culturales. Lo que pasa es que desde la simplicidad, lo que no se abarca es lo que construye el acontecimiento social, que es la trama de interrelaciones. La cuestión de apelar a múltiples dimensiones es porque las múltiples dimensiones, docente, alumno, institución, políticas educativas, dimensión cultural, social, etc., las múltiples dimensiones se van interrelacionando, y en esa interrelación es donde se teje el tejido, me gusta decirlo así, donde se teje el tejido que construye el acontecimiento a lo largo de un proceso. Entonces, mirar de la simplicidad supone no trabajar con la trama y supone trabajar con una sola dimensión de análisis y que podríamos decir hasta con una sola causa y que siempre recae sobre el alumno. ¿Qué nos brinda el paradigma de la complejidad? Bueno, nos brinda metafóricamente la llave para dejar de mirar por la cerradura, para abrir la puerta y tener una mirada panorámica, una mirada poliocular, una mirada que nos permita percibir una cantidad de dimensiones que se ponen en juego, al menos percibir una cantidad de dimensiones que sean necesarias para poder analizar y deconstruir el acontecimiento y poder comprenderlo y saber de qué se trata para poder intervenir en consecuencia. Ahora, esto implica un posicionamiento diferente, ¿no? Y es un posicionamiento epistemológico, por lo tanto no es fácil, no es un cambio de método esto. Esto me hace acordar a mí, yo soy viejo y me acuerdo con la apertura democrática, ustedes ni habrán nacido, digo a las chicas que están estudiando, en el 82, 83, ingresa a nuestro país con muchos bombos y platillos el constructivismo. Y casi todos los docentes eran conductistas, yo creo que siguen siendo, ¿no? Pero ahora nadie se dice, parece ser mala palabra. Pero entonces había que empezar a pensar desde un lugar diferente, donde el error ya no era algo para eliminar, sino era algo que teníamos que tener en cuenta, que podía ser un indicador didáctico, que podía haber errores constructivos, que era inherente al proceso de aprendizaje, porque al empezar a hablar de proceso de aprendizaje y no de actos sucesivos, el error es imprescindible. Y esto tiene íntima relación con lo que estamos viendo, porque si pensamos en el aprendizaje como un proceso, no vamos a pensar que se aprende de la nada al todo, que se aprende a través de actos sucesivos, sino que son procesos que llevan tiempo, donde el alumno va estableciendo sus significaciones, va realizando significaciones sucesivas, y por tanto no se aprende de la nada al todo. Si no se aprende de la nada al todo, es que habrá aprendizaje con algún margen de error. Y entonces, si vamos a focalizar con esa mirada sesgada por la cerradura, y miramos solo al alumno a través del proceso, podemos llegar a pensar que esos alumnos tienen problemas de aprendizaje, cuando en realidad lo que están haciendo es solamente aprendiendo. Digo, ¿será un problema el tema del aprendizaje? La verdad, creo que no. Desde la complejidad, implica, bueno, una mirada totalmente distinta. No implica pensar en términos de proceso, de contexto, que se construye junto con la trama, de tejido, que es lo mismo. Pero básicamente lo más fuerte acá es pensar en términos de interrelaciones y de interretroacciones. O sea, interrelaciones entre dimensiones diferentes y retroacciones cuando se van modificando las dimensiones. O sea, que se van construyendo y se van modificando en términos recíprocos. Cuando hablamos de dimensiones distintas, podemos hablar desde lo singular del alumno, singular del docente, la práctica pedagógica, la práctica educativa del docente, el tipo de estrategia didáctica que plantea, las cuestiones de índole institucional, las relaciones de poder, bueno, etcétera. Hay cuestiones de índole cultural, siempre estamos atravesados por pautas culturales, siempre tenemos marcas sociales. Lo económico, ¿no tendrá que ver la dimensión económica con el aprendizaje? Nadie más que ustedes lo sabe, nadie mejor que ustedes lo sabe. Es fundamental.
Un niño que nace en un lugar carente de todo, donde no tiene acceso, recién hablábamos de conectividad, no tiene acceso a la conectividad, ni tiene acceso muchas veces a un internet, a una computadora, o a lo mejor un celular, pero es muy diferente el capital cultural que va a ir construyendo ese niño a otro que tiene otras condiciones económicas. Las cuestiones sociales tienen que ver con las pautas sociales que nos constituyen, que nos atraviesan, con las marcas sociales. Yo le decía, el nombre de este libro tiene que ver con mi historia. Bueno, son marcas sociales muy fuertes. Piensen que yo tengo 66 años y estoy hablando de marcas sociales de cuando era un pibe. Y las llevo. Y usted dirá, y las sigo llevando, claro, ya no las he resuelto bastante, no me marcan, sí, no sé si me marcan. Pero, entonces, interrelación entre distintas dimensiones que hacen a la construcción subjetiva del alumno, que hacen a la construcción subjetiva del docente, y que hacen a la construcción de los acontecimientos, como el aprendizaje, como la enseñanza podría ser también, como la evaluación podría ser también, como no sé, como la diversidad se atiende o no se atiende, qué concebimos por ella. Cualquier acontecimiento social se compone a lo largo de un proceso que lleva tiempo en las interrelaciones de dimensiones diferentes como estas que mencionamos. Y yo inventé este esquema, que yo no sé si es tan gráfico, pero me parece que nos da un poco la idea. O sea, el alumno, el docente, la dimensión política, la institucional, lo cultural, se van interrelacionando y se van modificando mutuamente. A lo largo de un proceso se va construyendo el acontecimiento. Entonces, necesariamente, si queremos analizar un acontecimiento social, reitero, evaluación, aprendizaje, lo que queramos, vamos a tener que deconstruir esto. Así como se construye, nosotros para el análisis implica deconstruirlo. Y para deconstruirlo tenemos que tener categorías conceptuales. ¿Cómo cuáles? Como estas, por ejemplo, o tantas otras. Pero también las interrelaciones se dan en el marco de la escuela con otros acontecimientos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el aprendizaje no tiene nada que ver con las necesidades educativas especiales? Sin embargo, lo analizamos muchas veces por separado, o con la enseñanza, y muchas veces lo analizamos por separado, o con la diversidad, y lo analizamos por separado, o con la inclusión, o con la discriminación, o con la violencia, o con la evaluación. Entonces, tienen relación estos acontecimientos entre sí, y es muy probable. Cuando hablamos de necesidad educativa especial, y siguiendo la Declaración de Salamanca, de donde surge, y donde lo tomamos nosotros ya por el 90 y pico, pero se define a las necesidades educativas especiales como dificultad, la palabra es esa, dificultad en el aprendizaje o capacidad. O sea, si hay capacidad, hay incapacidad, si no, no se puede expresar el concepto de capacidad. O sea, ¿tendrá que ver el aprendizaje con la enseñanza? Y seguro, puntualmente, nadie aprende solo, esto es un concepto que ya no discutimos más. Se aprende con la ayuda pedagógica del docente cuando es necesaria. La discriminación tendrá que ver con el aprendizaje, con la enseñanza, y seguramente. La inclusión, ni hablar. Son acontecimientos que los pensamos siempre por separados, como pensábamos también las dimensiones por separado para el análisis, como pensamos las causas por separado, que en realidad no solo están juntas, sino que están interrelacionadas, es decir, que se construyen a partir de las interrelaciones y las retroacciones entre ellas. O sea, la idea más fuerte de lo que estamos tratando de plantear desde el paradigma de la complejidad es la idea de red, la idea de trama, la idea de configuración. Entonces, definitivamente tenemos dos grandes posicionamientos. Según el que adoptemos, va a cambiar, voy a decir la palabra destino, que no sé qué quiere decir, pero me gusta. Según el posicionamiento que adoptemos, va a cambiar el destino de los alumnos. Un aula, un grupo de alumnos en un aula, si el docente adopta un posicionamiento desde la simplicidad, mirando por la cerradura, con esa mirada cegada que decía y demás,
Y bueno, va a empezar a plantear y a evaluar las cuestiones, cuando digo evaluar no digo calificar, evaluar las cuestiones o analizar desde un lugar determinado, que nunca podrá ser medianamente acabado ni ajustado a lo real porque ve un pedacito. En cambio, si abrimos la puerta, tenemos una mirada poliocular y podemos reconocer las múltiples dimensiones que se ponen en juego, la pluricausalidad que tiene que ver con cualquier acontecimiento social, las interrelaciones con otros acontecimientos como la inclusión, la discriminación, la enseñanza, que señalábamos recién. Entonces, son dos caminos muy diferentes, donde se juega todo, porque realmente es encontrar dos prácticas pedagógicas y prácticas de aprendizaje totalmente distintas y opuestas también. Desde la simplicidad se ve lo uno. ¿Qué quiere decir? Se ve el alumno en situación de aprendizaje, pero también el docente ve muchos uno, no hay un docente que sea tonto. Ve muchos uno. Ve el uno del que aprende, del alumno, ve el docente, ve la institución, ve las políticas educativas, ve la comunidad, ve la situación económica, la comunitaria, la familiar. Lo que pasa es que está tan arraigado el pensamiento de la simplicidad que operamos como si viéramos uno, después otro por separado. No podemos pensarlo en términos interrelacionados, cuando lo uno y lo múltiple, o lo uno y lo diverso, es parte del mismo interjuego, parte de un mismo proceso interactivo, son dos caras de la misma moneda. Entonces tenemos que pensar lo uno y lo múltiple juntos. Cada dimensión de esa, digamos uno, en las interrelaciones, interretroacciones, que yo señalo, ya lo estoy reiterando, pero necesito hacerlo, es donde aparece lo múltiple. O sea, es de alguna forma hablar de la parte y el todo. Donde el todo es mucho más que las partes, viejo concepto. Pero aquí también se da. Desde la simplicidad, dice Morán, se trabaja, entre otros, con dos principios. Uno que se llama disyunción y el otro reducción. Disyunción es cuando se reconoce, por ejemplo, el docente reconoce distintas dimensiones. La práctica pedagógica tiene que ver con el aprendizaje, lo sabe perfectamente. La estrategia de didáctica, cómo la concibe, qué implementa, tiene que ver. Las políticas institucionales tienen que ver con el aprendizaje. La historia singular del alumno, el capital cultural. Ningún docente desconoce esto. Lo que pasa es que termina separando esto que está relacionado y reduciéndolo, unificándolo a una dimensión. Entonces, reitero, si la unificación es sobre el alumno, tendremos problemas de aprendizaje. Si la unificación es sobre el docente, los problemas serán en la enseñanza. Entonces, ¿cómo es la cosa? Según donde pongamos el ojo, ponemos la bala, no me gusta esto. Según donde pongamos, no, claro, si miramos por la cerradura nos va a pasar esto. Según a quien miremos vamos a tener un problema distinto. Aparte problema, ¿no? ¿Por qué problema? A ver, esperar, cualquiera docente que le den... No puedo hablar mucho de psicopedagogía porque si bien creo que hago lo mismo, no entiendo. No me quiero meter en un campo donde no sé. Pero si nos dan un cuarto grado, un maestro le dan un cuarto grado de primaria, él ya sabe lo que le va a pasar. Va a tener un grupo de alumnos que aprenden a pesar de él o de ella. Va a tener otro grupo de alumnos que aprenden con ayuda. Y va a tener algunos chicos que no aprenden, o que les cuesta mucho. Y a mitad de año se van a emparejar un grupo grande que aprende solo, porque ya tiene un pensamiento concreto. Y ayer no sé si lo trabajan, pero yo creo que habría que trabajarlo. Digo, uno sabe, son cuestiones previsibles, son lógicas y esperables. No, lo tomamos como un problema nosotros. Nosotros todos, no todo el mundo. Un par de cuestiones que otros principios que yo no quiero dejar de mencionar. El sentido común dice que complejo es complicado. La verdad que uno ve por la calle y dice, ¡ay, qué complejo que es esto! Cuando en realidad quiere decir que complicado es esto. Pero quiero que sepan que pensar en el paradigma de la complejidad no implica que sea complicado. Ni siquiera da más trabajo. Todo lo que sabemos no nos da trabajo. Cuando aparece algo nuevo nos da un poco más de trabajo hasta que nos
podemos empezar a trabajar de ese modo, después ya no podemos dejar de trabajar de ese modo. Mire, yo le digo la verdad, cuando yo pude leer a Morán, he descubierto, mi primer libro lo publiqué en 1995. Y hace poco, hará un mes o dos, no sé por qué razón me fui a leer algo de ese libro. Y aparecen citas Morén y demás. Lo cual me favorece para no ser tan contradictorios los libros míos, ¿no? Pero, digo, me parece que en general tendía a pensar desde hace mucho desde la complejidad. Pero no como algo complicado. Pensar de la complejidad, al contrario, nos da muchos más instrumentos para hacer una evaluación más o menos ajustada a lo real y poder hacer intervenciones ajustadas, correctas. Cosa que no nos permitiría desde la simplicidad. Porque si el chico viene con un capital cultural muy pobre, con marcas sociales muy fuertes, con que nunca leyó un libro, con que no tiene acceso hoy a la conectividad, con que, por ejemplo, yo ahora estoy en un pueblito, pero yo viví muchísimo tiempo en Rosario. Hay chicos en Rosario de los barrios populares, como les llaman ahora, que nunca fueron a ver el Monumento a la Bandera. Digo, que nunca fueron a un cine. Yo tengo dos hijos que trabajan en la Secretaría de Cultura de Rosario que hacen cuestiones, bueno, que tienen que ver con esto, digamos. Y uno de los programas que funciona muy bien es llevar a chicos de los barrios populares al centro de la ciudad. O sea, entonces no es lo mismo enseñarle a ese niño que después, como tiene determinada edad y nació antes o después del 30 de junio, va a un grado u otro y se encuentra con otros niños que tienen un capital cultural, que viajaron a Europa y qué sé yo. Es diferente. Entonces, complejo no es complicado. Y complejo no supone completud. ¿Qué quiero decir? Mire, como los acontecimientos sociales son, permítanme la palabra tan, que está incorrecta, tan complejos, o sea, son complejos, si queremos y somos muy obsesivos, tomar todas las dimensiones que intervengan en la construcción de ese acontecimiento, llámese problema de aprendizaje, y no vamos a terminar nunca. La cuestión no es la completud, la cuestión es poder analizar las dimensiones necesarias para que nos den un análisis más o menos ajustado a lo real del acontecimiento, para que podamos intervenir ahí. O sea, si analizamos algo que tiene que ver con el aula, con el aprendizaje de los alumnos y demás, bueno, la dimensión del alumno, la dimensión del docente, la institución, bueno, algunas dimensiones más, son necesarias siempre. Pero no pensemos en términos de completud, no sé si me explico, o no vamos a llegar nunca, por la propia cualidad de esto. Los problemas de aprendizaje no existen. Cuando yo digo esto, no estoy negando que el acontecimiento existe, no estoy diciendo que el aprendizaje sea lineal, que todos aprendan sin ningún problema, no estoy dejando de reconocer que es un proceso minado de obstáculos, donde se dan sucesivas resignificaciones, etc. Lo que pasa es que no tenemos que confundir el concepto con la cosa. El concepto, problema de aprendizaje, porque uno es más que un concepto, está tan arraigado, porque es tan viejo como la escuela, está tan arraigado que por ahí hasta pensamos que es algo que un fenómeno, que algo que ocurre realmente. No, ahí no ocurre realmente un problema de aprendizaje. Un niño aprende como puede aprender. Comete errores o no comete errores, comete más o menos errores. Se encuentra con algunos obstáculos, con otros. Eso no tiene por qué ser un problema de aprendizaje. Está conceptualizado. Esa situación está conceptualizada como un problema de aprendizaje. Está conceptualizada a partir de ¿qué? De una teoría, en el marco de una concepción epistemológica determinada, donde aparece la simplicidad, donde aparecerá el conductismo, donde aparecerá el positivismo como concepción epistemológica, a grandes rasgos, donde aparecerá el pensamiento de la simplicidad. Pero lo que tenemos que diferenciar son los conceptos de las cosas. Entonces, esto está conceptualizado como un problema de aprendizaje. Cuando es un acontecimiento social, podríamos conceptualizarlo de mil maneras, pero la verdad es que no hace falta conceptualizarlo. Lo que hay que hacer es analizarlo. ¿Para qué? Para ver por dónde pasa el obstáculo que en ese momento está
sin superar por parte del alumno, poder hacer una intervención didáctica que remueva ese obstáculo y posibilite una nueva resignificación. ¿Se entiende esto? Yo sé que están sin micrófono, pero no me sigo con la cabeza o no. Digamos, esto es fundamental. No confundir los conceptos con las cosas. El problema de aprendizaje es un concepto que se enmarca en una teoría y en una concepción epistemológica, como todos los conceptos. Entonces, lo que estoy diciendo yo en el libro, en el título del libro, es: los problemas de aprendizaje no existen, y falta decir, en el marco del pensamiento de la complejidad. Los problemas de aprendizaje sí existen en el marco del paradigma de la simplicidad. Dentro de la simplicidad, los problemas de aprendizaje como categoría conceptual tiene cabida y tiene lógica, porque se evalúan, es casi pensar en el término cognitivo, se evalúan actos sucesivos, el error hay que eliminarlo, etc. Entonces, desde la simplicidad, pensamos y miramos por la cerradura, vemos una sola dimensión, el alumno que no lee correctamente, que tiene problemas que escribe en espejo, lo que fuere. Es que se ve solo lo uno o se ve solo lo múltiple. Pero lo múltiple siempre se reduce a lo uno, por lo tanto, se opera sobre esa mirada acejada de la cerradura. Entonces se analiza solamente el alumno. ¿Y qué se ve? Que no lee correctamente. Entonces, vamos a poder estigmatizarlo porque nos está diciendo la observación por la cerradura que hay un problema ahí. Estigmatizarlo como problema de aprendizaje. Digo estigma porque es un estigma. Y todo estigma es una discriminación. Todo estigma es violento. Todo estigma. La mera designación implica violencia. La designación de discapacitado implica violencia. Tampoco existen los discapacitados. Es el nuevo libro que acabo de terminar hace 2 días. No existen los discapacitados. Es una conceptualización que se hace de ciertas personas en ciertas condiciones. ¿Qué tiene una persona ciega? Tiene lo mismo que tengo yo, salvo que no ve. Pero no es discapacitado. Podríamos pensarlo desde otro lugar. Les digo, le adelanto una cosita acá, un breve paréntesis. Lo que tenemos que pensar es la accesibilidad a la institución, la accesibilidad universal a la institución, la accesibilidad para todos a la institución. ¿De quién? De todos, sean ciegos, sordos, mudos, o como yo, que tengo lente de contacto y lente puesto de aéreo, y que no tengo olfato, así que con el coronavirus no voy a andar muy bien. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la institución es discapacitante, y la institución, hay que cambiar el lugar de las pesas. La institución es la que tiene que garantizar el acceso físico, el acceso al conocimiento, el acceso a la información, el acceso a la socialización, a todos. Y para ello tiene que ser un diseño universal, institucional, pero para todos, donde se hagan accesibles aquellas cuestiones que hoy no son accesibles para algunas personas en el marco de la diversidad de la población. Anticipo ese va regalo de bonus track. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Cuando desde la simplicidad se mira por la cerradura, se ve solo lo uno, los problemas de aprendizaje se dan seguro. En cambio, podemos, sin designar, podemos pensar como una red, como una trama, donde hay múltiples dimensiones para poder analizar ese acontecimiento. El alumno, el docente, la institución, la distancia cognitiva, la relación de poder, la diversidad, qué tipo de objeto de conocimiento está aprendiendo, porque no es lo mismo aprender conocimiento físico, que es social, que es lógico-matemático. En fin, entonces, podemos deconstruir ese acontecimiento que llamamos problemas de aprendizaje a partir de, por ejemplo, estas dimensiones de análisis. O de menos que ellas, o de más, o de otras. Cada uno que analice tendrá que ir viendo qué dimensión se pone en juego en la construcción de ese acontecimiento. A su vez, cada una de estas podemos deconstruirla a su vez. Por ejemplo, vean acá, estrategia didáctica, arriba, el centro, e institución. Las estrategias didácticas podemos a su vez deconstruirlas.
¿Qué son las estrategias didácticas? Bueno, desde el constructivismo son todas, esto lo dice Cecilia Vixio, son todas las acciones con clara intencionalidad pedagógica que utiliza el docente, con intencionalidad pedagógica. Esto es una acción del docente. Pero en este caso, que estamos hablando de esto, no tiene intencionalidad pedagógica. Si estuviéramos trabajando sobre el agua, si es dulce o salada, podría tener intencionalidad pedagógica. Entonces, ¿qué son las estrategias didácticas? Todas las acciones que realiza el docente con intencionalidad pedagógica. ¿Y cómo se estructura? A través de dimensiones distintas, o si quieren, componentes diferentes. Según el tipo de agrupamiento, si trabaja predominantemente en grupo o solo en plenario, la participación de un lado para unilineal, o la comunicación unilineal, la participación directa en el aprendizaje en los grupos, o muy pobre en el trabajo en plenario, los criterios de evaluación que utilice, qué sé yo, los modos de presentación de los contenidos, si tiene significatividad potencial, lógica, ¿cómo se dice? Social. Hay una cantidad de elementos que según tomemos uno u otro, vamos a construir estrategias didácticas diferentes. Lo mismo pasa para analizar la institución. Hay categorías. El marco jurídico político no puede dejarse de lado. Yo sé que en muchas escuelas no le dan ni 5 de bolilla al proyecto institucional, pero el marco jurídico político siempre está en la escuela y es lo que delimita un poco la normativa general. Tiene que ver con las políticas jurisdiccionales y con el PEI. No puede haber una escuela sin proyecto institucional. Tampoco tiene sentido que haya una escuela donde tiene un proyecto guardado en el armario y nadie lo mira, ¿no? Pero no nos molestemos, es lo que pasa. La formulación pedagógica, o sea, la planificación curricular y pedagógica particularmente, la relación del marco jurídico político y la formación pedagógica con la propia práctica, el discurso pedagógico, las relaciones de poder, la relación de pedagogía y conflicto, se visibiliza el conflicto y se toma como un componente dinamizador de un proceso de cambio, o se invisibiliza, se tira la basura bajo la alfombra y a veces se castiga. En fin, según cómo se opere respecto, por ejemplo, de estas dimensiones, la institución será una u otra. Y desde ahí parten las políticas que tienen que partir, las políticas generales. Eso comprende, como decíamos, el proyecto institucional que tendría que ser acordado por la escuela. Bueno, según lo que pase con todo eso, vamos a tener una institución o vamos a tener otra. ¿Tendrá que ver con el aprendizaje? Yo creo que sí. Esto, bueno, lo agregué porque tenía ganas, qué sé yo, para mostrarles que podemos pensar cualquier acontecimiento. La violencia escolar no existe. Es un juego semántico por ahí, pero en realidad también es cierto que tiene que ver con esta mirada. O sea, la violencia no puede ser escolar, porque si decimos que la violencia es escolar, ponemos todo el peso sobre la escuela. Recién decíamos, los problemas son de aprendizaje, poníamos todo el peso sobre el alumno, lo demás no tiene nada que ver. Por lo menos no lo analizamos, o muchas veces no se analiza. Si pensamos que la violencia es escolar, vamos a poner todo el peso en la escuela. Bueno, de pronto hay escenas de violencia que están producidas por componentes internos de la escuela, pero muchas no. Muchas no, se producen en ese ámbito. Por ahí la escuela tiene algo que ver, pero muchas veces ni siquiera algo. Entonces, lo que hablamos de violencia escolar es una categoría conceptual, es un concepto del mismo modo que lo pensamos en términos de problema de aprendizaje. El tema es que si hacemos esta lectura, vamos a reducir la violencia a la escuela. Cuando la violencia, podemos decir, es social por definición, también es política por definición, también es cultural. Digo, yo tuve la suerte de viajar. Un día no me entendía un señor en Zurich, en Suiza, un conserje del hotel, que yo apenas había llegado y yo quería salir a dar una vuelta, quería ver algo. Y yo le preguntaba en inglés si había problemas de inseguridad. Y el señor no me entendía, yo le repetí y no me entendía. Hasta que sonrió y me dijo, vaya tranquilo. Claro, lo que no entendía no era el inglés. No entendía que yo en Zurich le esté preguntando si había problemas de inseguridad. Bueno, el análisis es el mismo, ¿no? Si pensamos la violencia solo de lo uno, y vamos a ver
niños violentos, docentes violentos o una escuela violenta, según donde pongamos el ojo de la cerradura. Ahora, la violencia se puede analizar de muchas maneras, así como una trama interrelacionada. Primero analizar los rostros de la violencia, quiere decir los tipos de violencia. Una cosa es violencia física, otra simbólica, dentro de la simbólica una cosa es la intimidación, otra la agresión, otro el acoso, otro la hostilidad, la presencia o carencia de programas de prevención, y juega un valor importante realmente la presencia o no. Lo que decía antes de la invisibilización de los conflictos o la visibilización. Si los invisibilizamos, nosotros, si lo pensamos como actos, y analizamos solo ese corte, porque se produjo un acto importante, porque hubo violencia física, se produjo bárbaro, entonces ahí paramos. Resulta que por ahí esto se viene produciendo durante mucho tiempo, porque es un proceso de la construcción del acontecimiento. Incluso donde a lo largo de ese proceso la relación entre la víctima y el victimario, supongamos que en ese corte la víctima es uno, el victimario es otro. Pero si analizamos el proceso, y se lo digo porque lo hice por experiencia, encontramos que se alternan las posiciones, son relativas entre víctima y victimario. Que después llega un momento, porque por ahí dice, ay, era tan calladito, nunca decía nada, y mirá lo que hizo. Y sí, bueno, aguantó hasta que pudo. No estoy justificándolo. Pero digo, fue víctima durante muchísimo tiempo y después genera un acto que hace más ruido y pasa a ser victimario. Entonces, hay, como están diciendo acá, distintas categorías para poder analizar y deconstruir una escena de violencia, una situación violenta en la escuela, o para analizar la institución, la escuela como institución y demás, para que no se produzca violencia. Desde el paradigma de la simplicidad le da estas posibilidades. Entonces, la posibilidad de prevención y de resolución de acontecimientos sociales, me gustaría decir, más que un problema escolar, como dice, hay que analizar lo uno y lo múltiple juntos. O sea, el hecho de pensar de la complejidad no quiere decir que no analicemos los casos particulares, pero no como algo individual, no como casos aislados, sino en el marco de esta trama, de estas interrelaciones entre múltiples causas, múltiples dimensiones, etc. O sea, analizar lo uno y lo diverso, lo múltiple, juntos. Porque lo uno va cambiando, va tomando otro sentido en el marco de la trama. Ya con esto creo que termino. Lo que le estoy proponiendo es poder dejar de mirar por la cerradura, poder correrse el pensamiento de la simplicidad, y si le lleva tiempo no importa, para poder empezar a pensar desde el paradigma de la complejidad. Y eso implica pensar de nuevo. ¿Pensar de nuevo qué? Cualquier acontecimiento. El aprendizaje, la enseñanza, la evaluación, la institución, la inclusión o la accesibilidad universal, las necesidades educativas especiales, etc. Pensarla desde una posición diferente, desde una perspectiva diferente que nos da la complejidad. Bueno, y con esto me termino. Pensar desde una racionalidad compleja no se puede desconocer, no se puede separar, y puse una cantidad de dimensiones que se me ocurrieron cuando hice esto. No se puede separar, ni se puede desconocer lo individual de lo social, ni lo político, lo cultural, ni lo económico. Piense si se puede separar, ¿no? O dejar. Lo pasado, lo presente, lo futuro, lo local, lo nacional, lo global, lo estructural, lo coyuntural, lo afectivo, lo cognitivo y lo social, lo consciente y lo inconsciente. O sea, créanme que cuando hice esto, puse todo lo que se me ocurrió. Y hoy podemos leerlo como quieran, porque está todo interrelacionado. No podemos desconocer, ni separar lo institucional de lo grupal, ni de lo consciente de lo inconsciente, ni del pasado, lo local, lo nacional y lo global, ni lo político-cultural de los afectos y las causas. O sea, están todas interrelacionadas. ¿Pero saben por qué están interrelacionadas? Porque para mí fue una casualidad. Porque en realidad las dimensiones están interrelacionadas en lo real. Entonces, esto que yo escribí en un momento, y lo suelo leer y traerlo así como ahora, para mostrar, en realidad yo no pensé ni el orden, nada, yo escribí todo lo que me pareció. Después me di cuenta que se podía leer de cualquier manera, y que eso no es una virtud mía, sino que estaba mencionando dimensiones para el análisis en un campo complejo. Bueno, por ahora muchas gracias, no sé si tienen ganas de que charlemos un rato, quieren hacer algunas preguntas, o si ya los cansé, me voy, como quieran. No.
A ver, podemos, para dejar de compartir pantalla, le sacás vos, ¿Valen? A ver, pruebo. ¿Lo retiro? ¿Ya lo retiro? A ver, pruebo. No, quedó... ¿Yo tengo que hacer algo, Valeria? No Arriba quisiera tocar. donde dice dejar de compartir. Claro, arriba, desde arriba. Supongo que será esto, qué sé yo. A ver ahí si lo pude retirar yo. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos. Chicas, ahora veo algunas. Pongan las cámaras. Laura no pone fotos. Ahora sí, pongamos cámaras. Belén que hace muecas. Ahí están todas. Sí, si apretamos la flechita, hay más. Ahí siguen. Bueno, muy agradecida, Norberto, por el espacio, por el tiempo. Pero quiero que ellas puedan plantearte preguntas o dudas, porque esto es un espacio único, ¿no? Y que no es por ser demagoga, pero el tema es que ellas están justamente formándose, son las que... Hay edades variadas, algunas, como les digo yo, recién salieron del horno porque tienen 20 añitos y recién salieron de la escuela secundaria. Ahí eso ya me da un poco de bronca. Sí, totalmente, sí, son unas impertinentes. Chicas, pregunten, total, yo si no sé, digo que no sé hagan ningún problema. También puede haber docentes que ya tengan... Claro, y también hay docentes que esta es una segunda carrera, es bastante variado el público que tenemos. Más rico debe ser. Sí, decíamos recién con Valeria que hay infiltradas, porque digamos, yo doy clase en un segundo año B y acá tenemos una infiltrada que se ríe, Cecilia, que está saludando, porque ella es de tercero, pero como tienen amigas que están cursando distintos años, dicen, seguramente, no me acuerdo quién fue, Mariana, creo que le dijiste, de que iba a estar esta oportunidad de un encuentro con Norberto Bollino, y Cecilia dijo, tengo que estar. Bueno, ojalá no nos haya defraudado, nada más. Después. No, permiso, y tomo la palabra. Justo estas dos profesoras son las que nos presentaron el libro, del cual puedo decir que me enamoré. Y yo estoy haciendo alguna materia incluso de cuarto y he usado en un análisis institucional hace poco a Bollino. Pero lo que quería preguntarle es si, porque uno se ilumina y después entra, yo soy docente en común, en especial ahora, entra a la escuela con toda esa iluminación y de repente termina teniendo una llamita así chiquitita, invadida, digamos, por todo lo que conlleva a la institución hoy y hace años. Entonces, si realmente es posible un cambio desde las bases, porque digo, también es necesaria una política educativa que está en deuda para mí hace ya unos cuantos años. Entonces, digo, esto que pasa, ¿no? Que uno viene con todo esto y después se choca con millones de cuestiones de la escuela que van como en contraposición. Mira, ¿cómo es tu nombre? Cecilia. Cecilia, mal de mucho consuelo, no es así. En realidad ocurrió siempre, cada vez que se proponen cambios de verdad, hoy tiene un cambio de verdad que se propone. Y bueno, por ahí no cuaja en mucha gente, muchos colegas, no son tomados institucionalmente. En los gobiernos, no estoy hablando de Alberto Fernández, Alberto ni se había enterado todavía que hay un ministerio con la pandemia.
pero ni de Macri, ni de Cristina, ni de... acá muchos gobiernos, en realidad si pensamos que es un sistema capitalista, yo no creo que, independiente como en nuestro país, no creo que me interese demasiado este tipo de cuestiones. Vamos a tener que luchar y trabajar con las cosas que realmente estemos convencidos. Pero además yo te digo, Cecilia, si vos estás formada en esta línea de trabajo y demás, ¿cómo haces para trabajar en la simplicidad? ¿Cómo haces para dejar de ver lo otro? No se puede. Pero además, si estuvieras formada en el paradigma de la simplicidad, tampoco podrías trabajar de la complejidad, aunque quisieras. Entonces yo creo que los docentes hacemos lo que nos sale, lo que podemos hacer. Ahora, no tenés 20 años, como dijeron siempre, sos muy joven. Lucharla y tratar de cambiar, y si no es una práctica, no sé, no quiero calificarla. Digamos, yo creo que pensar la docencia sin pensar en cambios como mejora, cambios profundos en nuestros alumnos y demás, no sé para qué estaríamos. Yo siempre hice lo que quise, te digo la verdad. No solo escribiendo un libro, porque eso, bueno, yo lo escribo, si el editor me lo publica, chao, listo, no tengo que darle cuenta a nadie. Entonces puedo escribir locuras como el problema de aprendizaje no existen. Pero yo me jubilé ahora en 1 de agosto. Hasta entonces yo en la facultad hacía lo que quería. Y no podía dejar de hacer otra cosa. Y después a fin de año me iba contento, porque los alumnos realmente habían aprendido mucho. Y era un planteo bastante loco. No dejes que esa lucecita que me dijiste al principio se te apague ni se achique. Seguí trabajando acorde a tus principios y además no hay nada que diga que vos no puedas trabajar, por ejemplo, desde este enfoque. No hay nada que diga eso. Y siempre la culpa la tienen las directoras, pero después cuando las maestras pasan a ser directoras, tienen la culpa de las maestras que son directoras. O sea, dejemos de tirar la culpa a la directora. No digo que porque vos sí no lo hiciste, pero la culpa a la directora, la culpa a la supervisora, la culpa al ministro, la culpa... hagámonos cargo de nuestra propia práctica, tratemos de generar acuerdos en el marco de la institución que trabajemos, vayamos mostrando nuestra práctica, los resultados de nuestras prácticas. Yo creo que esto que yo acabo de plantear, que no es mío, por eso puedo decir lo que voy a decir, esto es de Edgar Morán, yo lo único que hice es analizar un acontecimiento. A mí me parece que esto, ¿quién puede estar en contra? ¿No? Yo creo que un niño de primer grado entiende este planteo. No, hay que seguir con lo que uno cree conveniente. La práctica docente es una de las prácticas más nobles que podemos tener. Yo una vez le resolví, a partir de una cosa como el estilo, me acuerdo ahora, yo tengo una hija, ahora tiene 40 años, pero cuando tenía, no sé, 15, 16 años, andaba con un problema existencial tremendo, y en un momento dice, ¿y por qué voy a hacer? Yo, está todo hecho, pa, me dice. Y entonces me acordé de la madre que es docente, y le dije, pero a vos te parece poco enseñarle a leer, escribir a un alumno, a un niño. ¿Te parece poco curar a alguien que está enfermo? No, bueno, estudié de maestra o estudié de médica. Y esa intervención así aparentemente tonta, créanme que le resolvió la situación, ¿no? O sea, a veces son cosas oportunas, a veces pasan de largo. Pero digo, me parece una de las prácticas más nobles. Y por lo tanto tenemos que hacerlo de lo que estamos convencidos y tratar de generar cambios relevantes. ¿No es cierto, Cecilia? Sí, sí. Algún día escribime y decime, contame lo que estás haciendo, que no se apagó la llama. Es así, es también un posicionamiento que tiene uno, no es posible, pero bueno, hay una deuda, digamos, con la escuela, entonces uno quiere como trascender ese cambio, pero bueno. Ponete las pilas y dale, que lo vas a poder lograr. Porque no está prohibido, por lo tanto lo pueden hacer. A mí me pareció interesante, ellos están estudiando para psicopedagogía, ¿no? Y entonces siempre trabajamos ese concepto de que no podemos trabajar con lo que no hay, ¿no? O sea, que siempre hay que trabajar con las potencialidades, con lo que
Y el concepto de integración, que está muy usado, y esto de incluir o integrar, ¿no? Eso me parecía interesante, el planteo que vos hacías en cuanto a la diferencia entre lo que es realmente una verdadera inclusión y lo que no es, que es la integración. ¿Querés que te haga un paneo breve? Como quieras. La integración, no surge en Salamanca en el 1994, pero nosotros lo tomamos desde ahí. Nosotros, quiero decir, Latinoamérica, ¿no? Y cobra su auge a principios del siglo XXI, pero es un planteo ilusorio, ¿no? Porque la integración educativa, la integración social es otra cuestión. Porque se plantea primero sobre un pilar que son las necesidades educativas especiales, y en el mismo documento define, un documento regio, pero tiene cuestiones contradictorias como esta que son importantes. Define a la necesidad educativa especial como dificultad en el aprendizaje. Entonces, estamos hablando siempre de lo mismo, un nuevo eufemismo, donde aparece como la necesidad educativa especial como algo nuevo, y la integración como algo nuevo, pero viene solamente a correr los circuitos de segregación desde la escuela especial a la escuela común. Y para integrar habría que borrar las diferencias, lo cual es, primero, es utópico, no se puede hacer. Y segundo, ni ético siquiera. Actualmente se está hablando, ustedes lo saben, de la inclusión, ¿no? La inclusión educativa, donde el pilar cambia, deja de ser la necesidad educativa especial para ser los derechos, el acceso a los derechos políticos, sociales, educacionales, etc. El tema es que no se han trazado líneas, el docente no tiene líneas para trabajar sobre la inclusión, no sabe qué hacer, porque no es un problema de meter adentro. Entonces, perdónenme, yo menciono los libros, pero bueno, yo vivo escribiendo, qué sé yo. Yo terminé un libro, terminamos, porque lo escribimos de varios, ahora hace 2 días. En realidad lo mandé hoy. Donde decimos que por tomar el tema de la inclusión, ¿no? La inclusión tangible, de verdad, la inclusión posible, podríamos decir, se puede dar solamente a partir de la accesibilidad universal. Accesibilidad universal quiere decir para todos, universal es para todos. Accesibilidad educativa universal es un concepto nuevo, que está en construcción. O sea, cambiar lo que decía antes, el valor de las cargas desde lo individual hacia lo institucional, porque es solo la institución la que podrá hacer que esa institución, valga la redundancia, sea accesible para todos. Es la institución la que podrá crear una rampa, es la institución la que podrá crear un diseño político educativo donde se generen políticas pedagógicas, didácticas, grandes rasgos, ¿no es cierto?, que posibiliten el acceso para todos, o al menos para todos los posibles, a el conocimiento, a la información, a la accesibilidad web, que no deja casi que es un recurso, etc. Entonces, yo lo que encuentro, me parece que encuentro, es una salida a esta cuestión de la inclusión, que todos mencionamos y nadie sabemos cómo hacer. Y que me parece que se logra a partir de pensar la accesibilidad universal desde la institución. Por eso digo, los discapacitados no existen. Es un modo de conceptualizar a una determinada persona en una determinada situación. Como no existen los problemas de aprendizaje, es un modo de conceptualizarlo. Entonces, si volcamos las pesas sobre la institución ¿qué tiene que hacer? Lo mismo que hace ahora, pero mirarlo desde otra perspectiva. Tiene que hacer accesibles objetos de conocimiento que para algunos, en ciertas condiciones, no son accesibles. Pero para resolver situaciones, para una persona que tiene una disminución importante de la visión, etc., lo que hay que hacer es buscar cómo se resuelve eso. ¿Cómo se resuelve eso? Mire, hay aplicaciones de celular que resuelven eso. Hay un montón, se ha trabajado muchísimo. No es algo tan difícil. Tenemos simplemente, perdónenme que son todas damas, y yo le voy a decir una palabra. Tenemos que romper las pelotas, seguir con las mismas prácticas. Nosotros no estamos ni enterados, me ha pasado a mí en mi propia aula, que me doy cuenta en la segunda clase que hay alguien que es ciego. No le damos bolilla. Entonces, es tan difícil que la institución piense que los objetos, sean digitales, sean físicos,
sean accesibles para todos, no es difícil. Realmente no es difícil. Tampoco es oneroso. O por lo menos en muchos casos no es oneroso. Es un modo de pensar de pensar a la inclusión, de pensar los propósitos de la inclusión, a través de la accesibilidad educativa para todos. Pero ni en la ONU plantean la accesibilidad al conocimiento, a la socialización. Plantean solamente la accesibilidad para discapacitados, en primer lugar, para discapacitados, no para toda la población. Y plantea la accesibilidad física y la accesibilidad de información, nada más. Famoso documento de la ONU del 2006 que toma todo el mundo. Entonces, yo creo que es dejar de pensar la integración porque es imposible. Y porque además no sería falta de ética. Pero es imposible, ¿por qué? Porque la integración educativa supone la igualación. ¿La igualación se dice? La igualdad. Sí. ¿Cómo se dice? El no importa, supone igualar. Igualamiento tampoco. Supone igualar a los alumnos. Nunca vamos a igualar a los alumnos tampoco, porque esto lo vamos a igualar. Si uno sabe más, dejemos lo que sepa más, ¿por qué lo voy a parar? La cuestión. Entonces la integración es una ilusión. Y la inclusión parece estar mejor planteada, pero no es desarrollo. Lo que yo he encontrado es, a través de la accesibilidad, como le estoy diciendo, un modo de resolver los propósitos de la inclusión. Pero básicamente de resolver los problemas de acceso al conocimiento, a la información, etcétera, para ciertos sectores de la población y ciertas personas. Y esto me podría decir, Cecilia, ¿cómo lo hago yo? Mira, este es un planteo ya político institucional y político en general. ¿Algún día le darán pelota a esto? No lo sé, pero no me parece desatinado. No me parece desatinado. Porque por ejemplo, yo pienso en la facultad, ¿no? Pero en cualquier lugar, en el instituto donde usted trabaja. Algunos no le van a dar ni 5 de bolilla. Supongamos que haya un acuerdo entre un grupo, pequeño grupo, que sea, la conducción, la gestión y demás. Bueno, algunos podrán no darle bolilla, pero a lo largo de un proceso uno puede revertir todo esto. Y no es tanto, ¿eh? No es tanto. Bueno, no sé si te contesté. Sí. ¿Se escucha alguien que está hablando? ¿Que está queriendo hacer una pregunta? No. Que levante la mano. Yo me quedé con esto de que dice no igualar, ¿no? Pero acá hablábamos del problema del arraigo que uno tiene o que se tiene con respecto, tenemos una calificación, una promoción, repitencia, o sea, no hablamos de igualar, pero sí presentarle a todos un mismo contenido y que puedan tener acceso todos. Entonces hay que ver qué docente está preparado para poder preparar una planificación diferente o una manera de dar la clase diferente para ese nene que necesita ese mismo contenido, abordarlo desde otra manera. Creo que ahí también tiene que ver con el posicionamiento de cada docente con respecto a las prácticas. A ver, no sé bien cuál es tu pregunta. No, comentaba con respecto a esto, no pregunto nada. Era primero, una apreciación nada más. Vos sabés, ¿te llamas Alicia? Alicia, sí. Alicia, vos sabés que la población escolar, los chicos de un aula, no es homogénea. Creo que eso podemos acordar todos. No son iguales, no tienen la misma posibilidad de aprender. No parten del mismo capital cultural, del mismo lugar. Entonces, enseñar lo mismo para todos podría ser, pero bajo algunas condiciones, nada más. Primero, lo mismo tendría que ser secuenciado, entonces no hay que planificar para uno, para el otro, para ese grupo, para otro grupo. Si uno planifica como secuencias, el aprendizaje, porque si lo pensás como proceso, tendrías que planificarlo como secuencia. Si lo planificás como secuencia, irás viendo lo que se adecua a uno y al otro. Seguramente no va a ser igual, o va a haber grupos que resuelven más o menos que están por acá, otros que están por acá, otros que están por acá. Ahora, el que está por acá va a decir, pero está más atrasado. Mira, no sé si está más atrasado. Si está más atrasado, comparamos con el concepto de atraso respecto al anterior. Es lo que puede aprender en este momento. La calificación
Bueno, se evalúan procesos y resultados. La calificación primero es una cuestión de índole administrativa. Existe desde que existe luego de la revolución industrial. Claro, a eso me refería. Voy a calificar lo que le enseñé, no lo mismo que todos. O sea, si yo preparé una actividad diferente para ese niño, tengo que calificarlo, o sea, promocionarlo en función de que haya alcanzado lo que yo le enseñé. O sea, no todo, ahí Eso hablamos es evaluar. no vamos a llegar nunca a una igualdad. No, no vas a llegar nunca a una igualdad. Quiera, califique como quiera y demás. Pero Tendríamos que decís, voy a empezar a calificar. desestimar lo que es la calificación, tendríamos que empezar a desestimar bastante lo que es la... No, yo no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que si vos vas a calificar según lo que le enseñaste, lo vas a tratar a todos por igual. Tenés que, en todo caso, evaluar para poder intervenir y calificar acorde a sus posibilidades. Si vos evaluás solamente el resultado, y calificás solamente el resultado, según lo que le enseñaste, según el indicador de logro, según el contenido correcto, como se quiera pensar, ahí vas a generar diferencias. Pero tenés que evaluar actos también, resultados también, pero tenés que evaluar proceso, y el proceso es la relación entre lo que produce ahora con momentos anteriores. Entonces a lo mejor hay un niño que progresó en el aprendizaje muchísimo más que otro, aunque la producción final sea inferior, digamos, no sé cómo decir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si evalúas procesos y resultados, que tendría que evaluar todo el mundo procesos y resultados, entonces ahí es donde tenemos la diferencia. Hay una evaluación y por tanto puede haber una calificación del proceso. Un niño empieza en 3 y termina en 7, y el otro empezó en 6 y termina en 8, y el primero aprendió más. O sea, es relativo el modo en que calificás. Depende de los criterios de calificación. Lo que pasa es que estamos lidiando con la escuela tradicional. Donde se los tomaba todos. En realidad, en esta situación que estamos atravesando, que tengo primer grado y es con letras, MB, digo, es personal, porque yo puedo poner un MB a un nene que por ahí le fue bien y fue constante, o también puedo calificar con un MB a un nene que al principio le costaba y sin embargo fue avanzando, y digo, y la calificación es la misma, pero sin embargo el proceso fue distinto y el avance fue distinto. Entonces yo creo que la calificación uno a veces lo tiene como una mala palabra y en realidad es, digo, evaluar el proceso y fijarse, digo, en la particularidad de cada alumno, qué es lo que logró y en qué necesita reforzar. Creo que tenemos una idea de calificación que es bastante, ¿no?, quizás antigua, y digo, y no está mal. Uno evalúa el proceso y en base a eso toma una calificación. Claro, que tenés que luchar contra esto, ¿no? Porque después viene la directora y te dice, no, mira, que no alcanzo el contenido, que repita. ¿Y vos qué haces? Vos estuviste trabajando todo el año para lograr que ese niño avance dentro de sus posibilidades, y después al fin de año te dicen, no puede pasar porque... Por eso te digo, lo que decía Ceci, de tener que luchar dentro de la institución con todas estas cuestiones de los distintos posicionamientos que hay dentro de la institución. Bueno, a ver, me voy a referir primero a lo que dice Camila. Primero, tengo un hijo que casualmente hoy cumple 17 años, que está en el secundario, y conozco el tipo de evaluación que por lo menos algunas instituciones hacen. Lo que vos decías, Camila, recién, exactamente lo que hacen en el colegio de mi hijo, lo cual me pone muy orgulloso y valoro muchísimo el trabajo de los directivos y docentes que se han encontrado como ustedes, un día para el otro con la pandemia, y mejor nunca habíamos abierto un Zoom, no sabíamos ni que existía, y tuvimos que reinventar, y a mí me parece fantástico. Y bueno, la evaluación que yo recibí respecto de mi hijo del colegio es lo mismo que vos decís, Camila, ¿no? Es una visión compleja, donde no se califica, sino que se evalúa. Podríamos tener una escuela donde funcione así realmente. Lo que pasa es que estamos tan ligados a la calificación que parece como que fuera necesaria. No Sí, creo que fuera necesaria. Después lo que decís vos, Alicia,
Vos seguís renegando debe tener unos docentes y directivos medio, no te gustan mucho ahí Parece en la que escuela, sí. porque seguís renegando con eso. No. Experiencia Pero ya, pasada, viste. no, ahora ya no. Bueno, Alicia, trabajá como a vos te parezca que tiene que ser, si no, si vos sos la maestra de grado, vos tendrás que definir qué pasa, qué no pasa. Aparte la repetición es algo que tendría que ser abolida, tenemos 7 años para que aprendan ciertos en primaria, ¿no? Y aprendan determinados contenidos mínimos, y sabemos que son mínimos. Tenemos 7 años, podría no existir. En la época de Alfonsín, en los últimos años, o sea, el 80 y largo, existió un director de Educación Nacional Superior, director nacional de Educación Superior, que se llamaba, que falleció lamentablemente, fue mi maestro, Ovide Meni, que creó un sistema en los institutos de formación docente, donde había promoción directa de primero a séptimo. Sí, claro, había recuperación en proceso, otras instancias, pero se abolió la repetición. Pero no se abolió por decreto como se hace a veces por cuestiones políticas. Se abolió porque no tenía sentido. Después, bueno, viste como es acá, cambian de gobierno, viene un gobierno con signo contrario, tiran todo al carajo. Bueno, dejá de pelearte con Alicia. Ahora para más fuerte que yo. ¿Eh? Es nuestro trabajo, cabeza. Bueno, a ver, una última pregunta. A ver, ¿quién es esta chica? Belén, dale, Belén. ¿Yo? Sí, vos. No, Me yo parece que quería... tenías ganas de hacer una pregunta. No, sobre esto que estaba diciendo Alicia, pensaba en las situaciones en las que como a ellas y a Cecilia les ha pasado, donde los directivos toman o sea, tienen por ahí más este posicionamiento ya antiguo de decirnos que, bueno, no, ¿qué vas a hacer? Tiene que repetir. Y la realidad es que uno, como decías vos, Norberto, uno como docente tiene que decidir qué hacer, o sea, somos nosotros los que decidimos. Me ha pasado de encontrarme en esta cuestión así de decir, ¿qué hago? ¿Lo que me están diciendo o lo que quiero hacer yo? De hecho, me pasó a fin de año pasado esto. Y la realidad es que se hace lo que yo quiero, pero no por una cuestión de no escuchar las diferentes miradas del equipo, sino por el hecho de que soy yo la que llevó adelante o sea, el proceso de aprendizaje del nene, o sea, la que lo acompañó, y que sabe cuáles fueron sus logros adentro del aula. Entonces, muchas veces nos quedamos en esto que me hace pensar en el concepto de ficción del profesional, donde creemos que lo que nosotros sabemos no es suficiente como para decidir estas cosas, y muchas veces eso se torna en una visión simplista de la situación, porque nos quedamos en este no poder, porque las políticas educativas, como decía Cecilia, porque el equipo directivo, y siempre como que estamos poniendo este tipo de decisiones y de cuestiones. Porque ustedes no valorizan muchas veces lo que es ser docente. Exacto. El que más sabe sobre No, lo que pero pasa en un aula es el docente. esto, no todos Exacto. los docentes tienen el mismo posicionamiento, a eso me refería, pero no era yo la maestra de ese niño. Claro. No todas las docentes tienen ese posicionamiento de defender su propia práctica. Pues si vos decís, yo estuve trabajando con ese niño, entonces yo ahí a eso iba. Entonces es más fácil a veces decir, bueno, listo, está bien, ¿querés que repita? Que repita. Y todo el trabajo, no se valora todo el trabajo y todo el logro que tuvo ese niño. Claro. Bueno, quiero contarles que al final no repitió. Aplausos para mí. Finalmente no repitió, pero me costó como posicionarme en ese lugar y decir, bueno, acá la opinión que vale es la mía, y también proponer un proyecto donde continuáramos acompañando las docentes que ya conocíamos a este sujeto, y las docentes que iban a venir, para poder acompañarlo de la manera en la que se adecuara a las necesidades de ese nene. Gracias. Y gracias, ¿Alguien Norberto. más quiere decir algo? ¿Alguien que no haya hablado? No, muchas gracias. Después de Mirá que son charletas, están intimidadas porque son charletas, son de hablar. Yo quiero hacer una pregunta, profe. Me parece Bien. interesante la temática del libro que está ahí salidito, no sé si ya salió del horno o qué, o ya está por salir.
No, recién viajó a la editorial. Bueno. Y bueno, es interesante esto, ¿no? La diferencia entre la integración y la inclusión, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo tener a todos los chicos dentro de un aula que ofrecerle, darle a cada chico lo que realmente necesita, ¿no? Esta accesibilidad universal que decías, que la tiene que hacer posible en la institución, ¿no? Entonces, yo te pregunto, vos, ¿vos pensás que realmente es posible una verdadera inclusión? Yo pienso que es posible una verdadera, por tomar tu término, nada más. Sí, bueno, es que Es se me vino posible recién a la la cabeza. accesibilidad educativa y física universal para todos. Al menos para todos los posibles, dice Morán. Y bueno, no, Morán no. Al menos para todos los posibles, en el sentido de que puede haber casos que queden por fuera, que uno no pueda resolver algunas situaciones. ¿Sí? Digo, cuando se hizo la alfabetización en Cuba, se alfabetizó, no sé, 97% creo de la población. Pero quedaron por fuera psicóticos, ciertos cuadros que no podían ser alfabetizados. Seguramente quedarían por fuera algunos, pero la gran mayoría tendrían acceso, la palabra es esa, acceso a una educación de calidad sustantiva. Perfecto. Muchas gracias. Por nada, un gusto. Una pregunta queríamos hacer, Norberto, que es, ¿nos cuesta conseguir los libros? Sí, con Valeria de repente hablábamos de eso, que nos cuesta conseguir los libros acá en Buenos Aires. ¿Cómo podemos acceder? Bueno, el problema de la distribución del libro, yo siempre he publicado en Homo Sapiens, más de un que otro libro, y entonces ya por ahí creen que soy el dueño, más o menos me preguntan cómo publicar y demás. Esta pregunta me la hicieron 1000 veces. Entonces conozco un poco el tema. Es un problema de distribución. A ver, hay una cantidad de editoriales, pero básicamente en la educación hay dos muy fuertes, que es Novedad y Homo Sapiens. Con las líneas que me parecen interesantes. Y hay un problema de distribución. La forma es comunicarte con Homo Sapiens. Con Homo Sapiens. Sí, si querés decirle su amiga mía, qué sé yo. Pero te van a atender igual, no, te van a atender igual. Ahora hay un gran despelote en el sentido de que, bueno, Rosario, no sé si ustedes saben, más allá de los números de la fase, porque acá ya los niños hablan de fases, se cerró todo de nuevo, todos los negocios mayoristas, minoristas, salvo el delivery. Sí, eso pasó hace 2 días. Estamos en una situación muy fea, más o menos como Capital en unos meses atrás, o ahora, no sé, pero allá están abriendo todo, cerrando todo. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir? La editorial, bueno, está en situación muy crítica y demás, pero entrar a la página web, o si no me escribís, yo te paso el teléfono de Homo Sapiens. Por ejemplo, ahora lo que están haciendo es empezar, que no lo habían hecho antes, a vender libros virtuales, o sea que se han cargado una infinidad de libros y se pueden vender con formato digital, digamos, virtual. El libro que yo acabo de decir probablemente aparezca en primer lugar digital ahora y después aparecerá el soporte papel. Si la librería está cerrada, digamos. ¿Se entiende lo que es? Y el que va a comprar un libro, compra un libro de autoayuda o infantil para el niño. No se vendieron más libros de educación, no quieren más ni imprimir en este momento. Estoy contando la interna para que se entienda. Pero el problema de la distribución siempre existió, para todas las editoriales. Porque vos vas a tener en Buenos Aires y vas a encontrar seguramente el libro de Homo Sapiens, pero hay más de 1000 títulos. Claro, por eso, puntualmente buscando unos, o el constructivismo entra al aula, o el de diversidad. Y hay libros que están agotados, Inés. Están agotados, hay libros que siguen dando vueltas, porque bueno, hay libros que ya se vendieron y siguen dando vueltas. Pero hay libros que están agotados, las editoriales publican hasta ciertos años, después dejan el libro, por más que sea bueno. Entonces, el constructivismo entre el aula no sé si está agotado, la verdad no sé. Pero hay muchos libros agotados. Ahí me encargaron a mí de Ecuador un curso sobre prevención de violencia, sobre un libro mío, y
le tuve que pedir uno a mi nieto, que se lo había dedicado, entonces tenía uno. No tengo ni para mí. Bueno, pasa eso. Pero bueno, cualquiera de los que están escuchando, se comunica con Marinés, Marinés me escribís, y vemos cómo podemos hacer. Bueno. Bárbaro, Porque gracias. si está el libro, incluso en formato papel, por ahí te lo mandan. Hoy el delivery funciona, bueno, esto es a distancia, pues se puede mandar por correo, no un costo, bueno, qué sé yo, el envío. Pero por ahí te lo pueden enviar. En otro momento a lo mejor no lo tienen hecho. ¿Homo sapiens está acá en Ciudad de Buenos Aires? No, en Rosario. Ah, Es de Rosario. bien, si no vamos a tener que ir a Rosario, chicas, vamos a tener que hacer un viajecito cuando se pueda. Cuando se pueda, después de la Tan vacuna. lindo, tan lindo. Al Ustedes son muy tríptico de la jóvenes. infancia hay que ir, al tríptico de la infancia, que es hermoso. Mi hija trabaja, que nombré hace un rato, trabaja en el tríptico de la infancia, en la ciudad de los niños. No, en la ciudad de los niños de Tornucci, en la, ¿cómo se llama? Bueno, en uno de esos. El museo. La granja, no, No, en la granja no. Trabajó en el, en el de los en el deseos. parque, no me acuerdo. O sea, la única que no trabajó en la granja. Después estaba la isla de los inventos, ¿no estaba? En la isla de los inventos, ahí trabaja. Ahí mi hija. está. Ahí. Ahí hay complejidad, ahí hay complejidad. Sí. Bueno, siendo las 8:20 de la noche Sí. y siendo el cumpleaños de tu hijo, no te queremos... Sí, pero no lo puedo ni ver. Ah, No puedo. No podemos darnos el lujo que yo me contagie. claro. Claro. Así que, bueno, fue... Cumpleaños fue por Zoom. cumpleaños. Fueron, claro, sí, fue por videollamada. Bueno, esas cosas. Sí. Pero bueno, yo les explico que esto parece mucho y nos va a costar estos 4 o 5 meses, van a ser pesados, pero va a pasar. Tenemos que cuidarnos para poder llegar a disfrutarlo, ¿no? Y él lo entiende, por supuesto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. No. Y bueno, por ahí nos vemos en otro lado. El Ojalá. agradecimiento es nuestro, yo estoy súper contenta de que las chicas y también nosotras hayamos tenido la oportunidad y bueno, muchas gracias por la generosidad de tu tiempo, que es a veces lo más difícil de dar. Sí, No, sí, por tal nada, cual. sí. La hice renegar mucho, Marinés, perdóname, Marinés. Pero bueno, acá estamos. Bueno, Bueno, chicas. y estaremos en Aplausos. contacto, gracias. Aplausos de Silenciense. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.